En la antigua Grecia, el suicidio se consideraba como un error en sí mismo. Pero podía haber una justificación para ello. Aunque se consideraba que el filósofo Platón se oponía al suicidio, hizo 3 excepciones importantes cuando fuese ordenado legalmente por el Estado, como en el caso de Sócrates, para enfermedades dolorosas e incurables, y cuando uno se ve obligado a ello por la ocurrencia de alguna desgracia insoportable. En la antigua Roma no había prohibición de suicidio para los ciudadanos. Sin embargo, estaba prohibido para esclavos y soldados. El primero por consideraciones económicas y el segundo por razones patrióticas. Repasemos entonces los suicidios de artistas famosos de la historia en esta galería. Virginia Woolf. El 28 de marzo de 1941, Woolf se suicidó. Se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su hogar, donde se ahogó. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril. Ernest Hemingway, el domingo 2 de julio de 1961, se levanta, se viste con la que llama la bata del emperador. Desciende las escaleras en silencio para no despertar a su mujer y llega hasta el cuarto en el que tiene sus armas. Escoge una, regresa, sube las escaleras y se sienta en la sala de su casa. Pone el cañón en su boca y aprieta el gatillo. Frida Kahlo. El 13 de julio de 1954, en la madrugada, Frida se quejó de unos dolores. La enfermera que la cuidaba se los calmó y se quedó con ella hasta que la pintora se quedó dormida. A las 6 de la mañana regresó para ver cómo seguía. Frida tenía los ojos abiertos, fijos, y su cuerpo estaba frío. El libro Frida íntima de Isolda Pinedo Kahlo sugiere una versión poco comentada sobre la muerte de la pintora, que relata que fue encontrada sin vida en el baño. Y fue un dato que Diego Rivera, su marido, prefirió omitir. Al cuerpo de Frida nunca se le practicó una autopsia, a pesar de que su cuerpo presentaba moretones. Las razones de su muerte hasta el día de hoy desatan muchas preguntas. Unos días antes, Frida había escrito: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». El acta de defunción dice que su muerte se debió a una embolia pulmonar. Sin embargo, muchos creyeron que el artista en realidad se había suicidado. Pensaron que murió a causa de una sobredosis. Vincent van Gogh murió el 29 de julio de 1890 a los 37 años. El Museo Van Gogh de Ámsterdam apoya la hipótesis del suicidio, que es la versión más aceptada por biógrafos y especialistas. Según esta, el 27 de julio de 1890, el pintor habría caminado a un campo cerca del albergue donde se hospedaba y se habría disparado en el pecho con un arma que había robado de su anfitrión. Herido, esa misma noche, habría regresado a su lugar de hospedaje, donde moriría 2 días después tras una larga agonía, en compañía de su hermano Dion. El recinto sostiene que pudo haber 2 grandes motivos para que el pintor se suicidara: porque se sentía una carga económica para su hermano, o porque éste ya no podría mantenerlo en un futuro cercano. Hay que recordar que tan solo 2 meses antes de su muerte, Van Gogh salió de un asilo para enfermos mentales, donde estuvo internado durante 1 año, período en el que produjo una gran parte de su obra. De acuerdo con Van Gogh, la vida, un joven de 16 años de nombre René Secretan habría disparado al artista por accidente,
Este se encontraba de vacaciones en el pueblo y había entablado una amistad con el artista. Una de las últimas frases de Van Gogh fue: «La tristeza durará para siempre». Robin Williams. El informe final de los forenses dejó muy claro que Robin Williams padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad mental degenerativa e irreversible que los especialistas definen como devastadora, rápida y progresiva, para la que, hasta el momento, no existe cura. Es una enfermedad trágica que te lleva por delante como una ola inmensa. Williams sentía sus efectos. «Ya no soy yo. Solo quiero reiniciar mi cerebro», dijo. El 10 de agosto de 2014, Robin Williams no se despertó. Tenía 63 años y había llegado al límite. La noche anterior optó por no seguir y decir adiós a todo esto. La enfermedad nunca diagnosticada resultó determinante en su dramática decisión de ahorcarse. Kurt Cobain. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje. En un pequeño jarrón de flores fue encontrada una carta que decía: «Por favor, Courtney, sigue adelante, por Frances, por su vida que va a ser mucho más feliz sin mí. Las quiero, las quiero». Al lado del cuerpo se encontró una escopeta que Cobain consiguió. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. Existen algunas teorías que afirman que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio por parte de, en ese entonces, su esposa Courtney Love. Las razones fueron financieras. Ellos se iban a divorciar y Courtney ya no gozaría de la gran fortuna de su esposo. Por sobredosis de drogas y medicamentos, Philip Seymour Hoffman. «Sé que me voy a morir», les dijo a sus amigos en el último día en que lo vieron con vida, cuando recayó luego de décadas de sobriedad. Murió accidentalmente debido a una aguda intoxicación por mezcla de drogas que incluían heroína, cocaína, benzodiazepina y anfetamina. El 2 de febrero de 2014 fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan por una sobredosis. Otros actores y celebridades reaccionaron rápidamente a la noticia y, por ejemplo, Mia Farrow dijo: «Un hombre verdaderamente amable, maravilloso y uno de nuestros mejores actores, siempre». Amy Winehouse. A la edad de 27 años, el 23 de julio de 2011, sobre las 16 horas, Winehouse fue encontrada sin vida en su apartamento en Camden, Londres. En una entrevista a la CNN en septiembre, el padre de Winehouse, quien a su vez se encontraba en proceso de rehabilitación del alcoholismo, sostuvo la teoría de que su muerte pudo producirse por un ataque provocado por las sustancias que le habrían prescrito para aliviar los efectos del síndrome de abstinencia del alcohol. Todo lo que Amy hizo, lo hizo en exceso, bebió en exceso y también se desintoxicó en exceso, dijo. Heath Ledger. Había concretado un masaje para las 15:30. La cita sería en su casa del 421 de Broome Street del Soho neoyorquino. La masajista llamó a la puerta, pero nadie abrió. Fue cuando ella solicitó la ayuda del portero, que tenía una llave de la vivienda. Cuando abrieron, encontraron al actor desnudo sobre su cama, inconsciente y con pastillas para dormir tiradas en la mesilla. Era el 22 de enero de 2008 y Heath Ledger había fallecido a los 28 años. La causa sigue siendo un misterio. La más aceptada es una sobredosis accidental de somníferos, Restoril y Unisom, narcóticos, oxicodona e hidrocodona y tranquilizantes,
Valium y Xanax. La obsesión por su interpretación de The Joker, un divorcio infernal con la actriz Michelle Williams, su asco a la fama, su personalidad autodestructiva, fueron algunas de las causas que le empujaron donde finalmente acabó. Jim Morrison. En 1971, tanto Jim como su novia estaban en un apartamento en París, donde ambos se quedaron dormidos tras consumir drogas. Sin embargo, ambos se levantaron porque el vocalista tenía problemas para respirar. No buscaron atención médica, sino que Morrison decidió darse un baño mientras su pareja volvía a la cama. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana del 3 de julio de 1971, ella lo encontró muerto en la bañera. Jimi Hendrix fue declarado muerto a su llegada al hospital St. Mary Abbot en Londres, a la edad de 27 años, después de ahogarse con su propio vómito. Fue el 18 de septiembre de 1970. Hendrix dejó el mensaje: "Necesito ayuda, hombre malo". Los rumores y las teorías de la conspiración crecieron en torno a la muerte de Hendrix. Janis Joplin. El 4 de octubre de 1970 murió por sobredosis la primera estrella femenina del rock. Janis Joplin había vuelto a la conservadora Port Arthur, Texas, a casa de sus padres, una familia de clase media que recibió a su hija con los brazos abiertos, confiados de que podían reconducir su vida. Con el núcleo familiar apoyándola, Janis había combatido y vencido a su adicción al speed y se había matriculado en Bellas Artes en la Universidad de Texas. Joplin solía bajar las escaleras del escenario después de un concierto llorando. Así de intensas eran sus actuaciones. Janis murió sola en una habitación de hotel de Los Ángeles. Una sobredosis de heroína se la llevó justo cuando iba a lanzar su disco más ambicioso, Pearl. No llegó a verlo en las tiendas. Fue su álbum más vendido. Solo 16 días antes había fallecido Jimi Hendrix. Y lo más curioso de todo, y que nos llama poderosamente la atención, se refiere al Club de los 27. Este está formado por artistas que se suicidaron a los 27 años de edad. Ellos fueron Brian Jones, quien fue durante los años 60 el fundador y principal líder de los Rolling Stones. Poco después de retirarse de la banda que había creado y bautizado, Brian Jones, quien era amigo de artistas como Jim Morrison, Bob Dylan, John Lennon, Jimi Hendrix y George Harrison, se retiró a su granja de Sussex, donde intentó concretar un par de proyectos musicales en solitario de bajo perfil. Entre estos planes figuraba grabar un disco con Jimi Hendrix, el genial guitarrista que confesó una vez que Brian Jones había sido lo más sorprendente que jamás se había visto sobre un escenario. Sin embargo, todos estos planes quedarían en nada la noche del 3 de julio de 1969. Cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaron en la casa de Brian Jones para comunicarle que no seguiría formando parte de los Rolling Stones. El 3 de julio de 1969, Brian Jones fue hallado muerto en la piscina de su casa. La causa oficial de su muerte fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma, enfermedad que sufría desde los 4 años de edad. Jean-Michel Basquiat vivía como una llama, ardía tanto que brillaba. Luego, el fuego se apagó. Pero las brasas todavía siguen calientes, escribió Fred Bathwaite en honor a Jean-Michel Basquiat, quien falleció a finales de los años 80 a la edad de 27 años. Basquiat, aquel autodidacta que se valió de su herencia cultural para pintar cuadros de enorme carga simbólica y fuerte crítica social,
fue encontrado muerto en su estudio de Great Young Street en 1988. Una sobredosis de heroína había sellado su destino. También pertenecían a este club Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse.